La deuda externa de un país es la suma de la deuda pública y privada. En otras palabras, la acreencia que tiene un país con el resto del mundo. Uno podría ser un poco más específico y hablar tal vez de los pasivos contractuales que se han desembolsado y aquellos que están pendientes por reintegrar de los residentes de un país frente a los no residentes. En este punto es clave aclarar que la deuda externa no necesariamente es la deuda del gobierno, la deuda pública, sino que la deuda externa tiene una parte también privada que corresponde a los agentes e individuos particulares. Un ejemplo de esto es el sector financiero. Por ejemplo, el sector financiero tiene una parte significativa de la deuda externa privada del país, que es cercana al 30% del total de la deuda externa privada. Realmente la deuda externa en Colombia se remonta a los tiempos de la independencia. En general, gran parte de los países latinoamericanos para financiar sus guerras de independencia recurrieron a créditos, muchos de ellos con bancos ingleses. De hecho, José Antonio Campo, en su libro Historia Económica de Colombia, hace referencia a que cuando se dividió la Gran Colombia, una parte muy importante de la deuda pública quedó, digamos, en nuestro país. De hecho, acá cuando uno mira algunos datos, para 1839 la deuda era alrededor de 31,8 millones de unidades monetarias de ese momento con el exterior, y básicamente pues Colombia, cuando se divide la gran Colombia, queda con 20 millones de esas unidades monetarias, ¿no? Que en ese momento no propiamente eran pesos, sino en las diferentes monedas que se transaban en el resto del mundo, claramente entre ellos libras esterlinas cuando las deudas eran con Inglaterra. De hecho, en los tiempos de independencia había una tensión entre el mismo Bolívar y Nariño por las formas como se iba a financiar las guerras de la independencia y los intereses de algunos países europeos en esa deuda. En los últimos 30 años, cuando a los países se les ha prohibido financiarse con emisión del Banco Central, pues se recurre tanto a los mercados de deuda, pueden ser internos y externos, y ahí entonces uno se cuestiona. Un claro ejemplo en tiempos recientes de por qué hay deuda y por qué ha crecido en los últimos 10 años del 20% al 53% del PIB que tenemos hoy, es porque una gran parte de los ingresos del gobierno que provenían de la renta petrolera, pues se fueron al piso con la caída de los precios del petróleo en 2014, cuando el barril llegó hasta en $120, cayó a cerca de $30, incluso un poco por debajo, situación similar a la que vimos hoy en la pandemia. Entonces cae la renta petrolera del gobierno. Entonces, para poder mantener el gasto público, los programas sociales, la única forma del gobierno va a ser recurrir a ese endeudamiento. Entonces, de nuevo, la deuda ya venía creciendo después de 2013 por la caída del petróleo, 2014, y ahora con la pandemia ha crecido muchísimo más. Entonces, en general, tiene que ver con esa dificultad en términos de la deuda externa pública para buscar recursos, pues, para los diferentes elementos que se necesitan financiar, entre ellos la pandemia. El problema de la deuda es cómo yo la puedo pagar y qué sacrificios necesito, ¿no? Uno, claro, si uno mira países de la Unión Europea tienen deuda externa del PIB del 90 o del 100%, como el caso de Alemania, pero pues para ellos no es un problema porque siempre tienen producción y unos buenos canales de financiamiento con el resto de la Unión Europea, pues que les permiten su pago de la deuda sin ningún problema, sin sacrificar una gran parte de su estado de bienestar. El problema para países como nosotros es que para poder seguir pagando la deuda y que nos sigan prestando y estar como en ese juego continuo de la bola de nieve en la que yo pago, me prestan más, yo pago, me prestan más, pues se requiere muchas veces, y desafortunadamente, a los discursos de austeridad y sacrificio del gasto público. Entonces, cuando uno tiene una deuda externa mucho más creciente en términos de la deuda pública, pues digamos que una parte significativa del presupuesto general de la nación se va al pago de la deuda pública, y eso implica sacrificio en gasto social, en educación, en protección social, en la paz. Si ustedes revisan, una parte bien importante del presupuesto se va al pago de la deuda, y seguramente después de la pandemia, en los tiempos post-COVID, vamos a tener unos años de unos grandes ajustes fiscales que
van a recortar fuertemente el gasto social, pero se va a mantener el pago de la deuda, que al final mantener el pago de la deuda pues también beneficia a los actores financieros que se endeudan en el exterior, a muchos de los tenedores de títulos. Entonces pues hay al final un sacrificio del gasto público por el pago de la deuda, y es el costo de seguir jugando en los mercados financieros internacionales, que tiene por su parte un trade-off o un sacrificio en términos del gasto social. Al final las grandes crisis de la deuda terminan con donaciones o con negociaciones. Cuando no se logran con donaciones o negociaciones, o las partes entre los técnicos de los países y los multilaterales o los negociadores externos de deuda, no se logran acuerdos, pues el país es excluido de los mercados financieros y se hace mucho más difícil acceder a, digamos, a financiamiento, se experimentan grandes devaluaciones de la moneda. Entonces son de las principales consecuencias que se pueden tener en estos escenarios. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.